Después de terminar los grandes exámenes escolares, la verdadera hija, Clara, ingresó a una universidad de primer nivel con una beca completa. En el hospital, mi madre adoptiva, Ellen, me quitó el suministro de oxígeno. Ella afirmó que su hija, Clara, de alguna manera me había robado la buena fortuna. Cuanto más luchaba yo, mejor le iba a Clara, mientras que a mí solo me sucedían cosas malas. En mi vida anterior, me lesioné por practicar baile y piano todo el tiempo, pero Clara se fue de fiesta al extranjero y aún así se convirtió en una bailarina famosa. Estudié sin parar hasta que mi cerebro ya no pudo soportarlo, lo que provocó una enfermedad grave. Aún así, ella siempre obtenía las mejores notas y todos la veían como una persona maravillosa y talentosa. Resultó que me criaron solo para ser el sustituto de Clara, para recibir por ella todos los golpes duros de la vida, mientras ella vivía feliz y triunfaba sin esfuerzo. Así que esta vez elegí relajarme y me prometí a mí misma que simplemente confundiría a Clara. Después de cambiar nuestras posiciones, empaqué mis cosas y salí de la casa de la familia Miller. Soy Anna, la chica que en realidad no era una Miller. Mi madre adoptiva, Ellen, me adoptó y me crió como si fuera su hija durante 18 años. El día que cumplí 18, me dijo que no era su hija biológica. Su verdadera hija, Clara, había estado recibiendo atención médica lejos, pero ahora regresaba a casa. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Así, sin más, pasé de ser la querida hija de los Miller a una impostora, mientras Clara regresaba y era tratada como un ángel talentoso y perfecto. Debido a este cambio, la gente pensó que yo era quien había recibido injustamente todas las cosas buenas y actuaron como si yo le debiera algo a Clara porque ella había sufrido, como si yo hubiera causado su mala vida, convirtiéndome en la villana, mientras Clara recibía toda la comprensión y la compasión. Cuando decidí irme, ella lloró y se aferró a mi bolso, diciendo, «Hermana, no te vayas, por favor, quédate». Cuando no pude detenerme, miró con tristeza a nuestra madre, Ellen, quien se aclaró la garganta y dijo seriamente, «Anna, aunque no seas de nuestra sangre, creciste aquí, Clara y yo te consideramos familia. Los grandes exámenes se acercan pronto y esto es importante para ti, concéntrate en estudiar. Podemos discutir la posibilidad de mudarte después de los exámenes». Luego sonrió amablemente y me dio una enorme pila de hojas de práctica, diciéndome suavemente, «Sé una buena chica y termina esto esta noche. Si no lo haces, no tendrás comida ni dormirás». Me reí en secreto de ese acto de madre e hija. ¿Realmente se preocupaban por mí? No, todo giraba en torno a ellas. Clara supuestamente me robaba la suerte, no importaba cuánto me esforzara, solo la ayudaba a tener éxito. Crecí en la casa Miller con Ellen, lo que me obligó a estudiar intensamente y entrenar piano y baile. Ella me castigaba severamente si no cumplía con sus altas expectativas. La gente pensaba que solo era estricta por mi propio bien, una madre dedicada, y me veían como la niña decepcionante que no podía aprender y siempre cometía errores, pero la verdad es que todo lo que aprendí, de alguna manera, terminó beneficiando a Clara. Incluso cuando supuestamente estaba enferma en el extranjero, se divertía de fiesta y aún así regresó brillando como una estrella. En mi vida pasada, trabajé hasta desmayarme por una lesión cerebral, terminé en el hospital y perdí los exámenes, mientras Clara ingresaba fácilmente a grandes universidades. La noche en que mi madre adoptiva me quitó el tubo de respiración, sonrió dulcemente y dijo que su hija había ganado y que yo ya no servía. Era hora de desaparecer. El recuerdo de casi morir seguía muy vivo, pero esta vez no cometería los mismos errores. Mientras mi madre adoptiva tomaba mi maleta y le decía al asistente que me llevara de vuelta a estudiar, Clara miró la pila de hojas de práctica, frunció los labios con disgusto y dijo, «Mamá, ¿no es muy poco trabajo con los exámenes tan cerca? ¿No deberíamos darle el doble de práctica?» Fingió preocupación y añadió, «Las notas de mi hermana son tan bajas que podría reprobar si no se esfuerza más». Sonreí por dentro. Entonces, ¿ella sí trabajaba duro? A mí me obligaban a estudiar hasta las 2 de la madrugada y me despertaban antes del amanecer, mientras Clara comía bien, dormía lo suficiente y jugaba o posaba para fotos. Si yo no hubiera trabajado tan duro, ¿cómo podría ella mantener su imagen de chica inteligente y rica? Mamá asintió y agregó más tarea de inglés. Fingí marearme y me caí, asustándolas, y dije débilmente, «Ellen, estoy muy cansada», pero ella no mostró piedad,
Me dio un golpe en la frente y me regañó, diciendo que cómo me atrevía a quejarme y que todos trabajaban duro menos yo. La última vez, sus duras palabras me empujaron hasta que mi cerebro colapsó. Mi querida mamá me quitó el tubo de respiración mientras sonreía, llamándome muñeca de reemplazo, un cascarón vacío. Respiré hondo, fingí un fuerte dolor de cabeza y dije, si esto continúa, moriré. Luego entregué los papeles a Clara y añadí, mi trabajo es inútil, hermana, tú eres la verdadera genio, la esperanza de todos. Clara, al ver todo el trabajo, lo arrojó rápidamente como si le quemara, y yo pregunté inocentemente, hermana, ¿no estás estudiando para los exámenes? Ella respondió nerviosa que ya lo había hecho todo y que así obtenía sus calificaciones, pero era una mentirosa, porque en la escuela nunca estudiaba, siempre estaba con el teléfono o leyendo novelas, y cuando la atrapaban, decía con descaro que ya lo sabía todo, luego presumía usando cosas que yo había aprendido, haciendo que todos creyeran que era un genio natural. Sus libros estaban impecables, sin una sola nota, porque no quería que las noches de estudio arruinaran su apariencia. Nuestra madre adoptiva vio la tensión y finalmente suspiró con desgana, diciendo que descansáramos ese día y lo hiciéramos mañana, advirtiéndome con severidad que solo era un día libre. Esa noche descansé en la cama, aliviada por primera vez en mucho tiempo, y sin la enorme pila de tareas, dormí profundamente, sentí que el conocimiento de todos los ejercicios regresaba lentamente a mí, y al revisar mis libros, todo lo que antes era confuso ahora tenía sentido. Pensando en mi vida pasada, me reí con tristeza al darme cuenta de que, si no hacía nada, esa madre y su hija no podrían controlarme, y que la suerte y el conocimiento que Clara había obtenido volverían a mí. Entonces, ¿por qué esforzarme tanto? ¿Por qué trabajar como esclava solo para facilitarles la vida? Aún quedaba un mes para el gran examen universitario, tiempo suficiente para cambiarlo todo. Al día siguiente, aunque era fin de semana y la escuela había reducido el ritmo, mi madre adoptiva y Clara no me dejaron descansar. Me despertaron temprano y trajeron aún más ejercicios, diciendo que debía hacer el doble porque el día anterior no había terminado, y advirtiéndome con esa sonrisa dulce y aterradora que conocía bien. Recordé todos los castigos de mi infancia, desde el ballet bajo el sol hasta desmayarme por un golpe de calor, hasta las clases de piano y los encierros en el armario oscuro, y comprendí que ya no era ingenua. Cuando pregunté a dónde iban y si no desayunarían en casa, Ellen respondió con cariño que llevaría a Clara a un spa porque había estudiado mucho y necesitaba cuidarse. Cuando pedí ir, me lo negó y ordenó que no me dieran desayuno, diciendo que no perdieran tiempo. Luego me recordó que lo hacía por mi bien y que no terminara como mi verdadera madre, lo que me llenó de rabia, porque mi verdadera madre, Eleanor, era una auténtica Mellon, mientras Ellen era solo la hija ilegítima del patriarca. Mi madre biológica, elegante y talentosa, fue derrotada por Ellen y terminó perdiendo la cordura, viviendo en un hospital psiquiátrico. Cuando Ellen y Clara se fueron, fui en secreto a visitar a mi madre, y al verla delgada, con la mirada vacía pero aún pintando sin parar, comprendí con ironía que ella había sufrido allí durante 18 años y que yo apenas ahora descubría la verdad. Peor aún, en mi vida pasada creí en las historias de mi madre adoptiva y pensé que mi verdadera madre era malvada, así que la ignoré por completo y nunca la visité mientras la maltrataban en ese horrible lugar. Apuesto a que Ellen disfrutó muchas veces de su victoria sobre mi madre en mi vida pasada. Contuve mi dolor y fui hacia ella. Mamá, vine a verte. Mamá levantó la vista, no me reconoció y silenciosamente volvió a su cuadro, perdida en su propio mundo. Cerca de allí, algunas personas susurraban mientras nos señalaban, esa es ella, la mujer mala de la familia Mellon. La señorita Ellen es tan amable de ponerla en un hospital para que la cuiden, y su hija también. Ellen la adoptó y la crió como si fuera su propia hija. Esta mujer tiene la suerte de tener una cuñada tan amable como la señorita Ellen, pero su hija es igual de mala. Escuché que esa chica saca pésimas notas por malgastar el dinero del molinero. De tal madre, tal hija, sin esperanza. Al oírlos, simplemente resoplé en silencio. Sí, para el mundo mi madre adoptiva, Ellen, es una santa, pero quién sabe que su verdadera razón fue utilizarnos. Al final, mi mamá y yo sufrimos mientras ellos viven bien de nuestro trabajo. ¿Cómo es eso justo? Mi madre se quedó mirando fijamente su lienzo, murmurando que no se rendiría y que debíamos esforzarnos más. Le agarré la mano, sintiéndome triste, y finalmente ella me miró.
Conteniendo las lágrimas, susurré, mamá, descansa ahora, todo lo que haces solo la beneficia. La abracé fuerte y le di suaves palmaditas en la espalda, prometiendo que no dejaría que nadie le hiciera más daño y que recuperaría todo lo que esa mujer se llevó. Su cabello estaba gris y fino por el sufrimiento, pero aún lucía elegante. Ella me miró confundida y preguntó quién era yo, me dolió el corazón, contuve las lágrimas y dije que era Anna. En aquel entonces, mi mamá y Robert estaban comprometidos, pero Ellen apareció, hizo que Robert creyera que ella era inocente y pura, y mi mamá parecía aburrida comparada con Ellen, así que Robert rompió el compromiso y se casó con ella, convirtiendo su romance en su retorcida idea del amor verdadero y transformando a mi madre en la mala. Más tarde mamá conoció a David y congeniaron, pero eso molestó a Ellen, quien volvió loca a mi madre, hizo que mi padre perdiera todo su dinero, lo encarceló y murió. Yo nací en un hospital psiquiátrico, llamada la niña mala. Ana fue el nombre que me puso mamá cuando por un momento estuvo lúcida y pensó en papá, pero Ellen se enteró de mí. Clara, su hija, nació con un corazón débil y pudo haber muerto, así que Ellen me llevó por amor a Clara, fingiendo ser amable al criar al hijo de su enemiga, aunque en realidad me estaba usando. Al oír mi nombre, los ojos de mamá parpadearon y me llamó suavemente, extendió la mano para tocar mi cara, cansada pero amorosa. En ese momento entraron el director del hospital y un médico. El director parecía preocupado y dijo que no debería visitarla porque si la señorita Ellen se enteraba no estaría contenta. Me burlé y pregunté por qué no podía visitar a mi propia madre. El gerente explicó que la señorita Ellen había ordenado que no dejara de dibujar para ayudarla, pero yo sabía la verdadera razón. Ellen solo quería robarle su talento y su arte, como hizo hace 18 años, y ahora quería que Clara hiciera lo mismo conmigo. Me puse de pie, sonreí con calma y dije que no había necesidad, que ella ya había sufrido bastante y que empacaran sus cosas porque me la llevaría a casa ese mismo día. En el hospital recibí una llamada de Ellen, furiosa porque no estaba estudiando y exigiendo que volviera a casa porque había contratado a un tutor. Después de colgar corrí hacia mamá, la abracé por última vez y le prometí que la llevaría a casa pronto. De vuelta en la casa Miller, celebraban una fiesta por el regreso de Clara, y todos elogiaban a Ellen por su talento y juventud, pidiéndole que pintara en vivo. Mientras pintaba, el silencio se apoderó del lugar, sus manos temblaban, cometió errores y la gente empezó a murmurar, algunos defendiéndola y otros burlándose, hasta que entré y ella volvió a la realidad. Un hombre con gafas se presentó como un famoso profesor universitario que sería mi tutor, y la gente volvió a decirme cuánto debía agradecer a mi madre adoptiva. Yo sonreí con suficiencia y dije que ya no quería estudiar más. Todos quedaron paralizados, intentaron convencerme y me criticaron, llamándome desagradecida e igual de mala que mi verdadera madre, pero esta vez no me afectó. Anuncié que me mudaría y que llevaría a mi mamá a casa desde el hospital, usando los propios trucos de mi madre adoptiva contra ella. Su máscara de santa se rompió, gritó, llamó a varias personas y trató de controlarme con más clases, mientras yo fingía llorar y decía que no podía cumplir con sus estándares. Hice las maletas y salí de la casa Miller delante de todos. Fui al hospital por mi mamá y no esperaba que Ellen y Clara me siguieran, gritándome y amenazándome con cortar lazos. Acepté con calma, firmé los papeles y sentí por primera vez que era libre. Cuando mi madre adoptiva exigió que le pagara todo lo que había gastado, llamé al abogado de mi abuelo, quien explicó que mi abuelo dejó una gran herencia, mitad para Ellen y mitad para mi madre Eleanor, pero que Ellen se lo había quedado todo, y que ahora, por ley, mi madre debía recibir su parte y yo podía demandar para recuperar la herencia. Mi madre adoptiva y Clara se quedaron impactadas. Mi madre adoptiva empezó a llorar a gritos. ¿Te crié todos estos años y ahora me demandas? ¡Qué crueldad! Actué confundido otra vez y dije, ¿no acabas de pedir dinero a pesar de que somos como una familia? Cogí la maleta de mi madre y le dije con naturalidad, el abogado hablará contigo sobre la herencia. Si eso es todo, me voy. Con la ayuda del abogado, recuperé el dinero que mi madre adoptiva le quitó a mi mamá. Mi mamá y yo nos mudamos a la casa que nos dejó el abuelo, pero esa madre adoptiva y Clara no se dieron por vencidas. Enviaron criadas para vigilarme y Clara incluso se lo contó a las sirvientas. Mamá decía, aunque Ana se mude, sus estudios importan. Empieza a vigilarla. Si se descuida, avísanos. Luego me trajeron cajas de ejercicios de práctica, diciendo,
mamá dice, termina todo esto antes del examen o si no. Después de que Clara se fue, miré fríamente a las criadas y de repente sonreí. ¿Cuánto te pagan Ellen y Clara? Pagaré el doble. A partir de entonces, las criadas que Ellen envió se convirtieron en mis espías e informaron que estudiaba tanto que apenas comía ni dormía. Ellen estaba emocionada, incluso envió exámenes antiguos, y pronto llegó el último examen de práctica antes del real con Clara. El día del examen, vi a mi madre adoptiva y a Clara en la escuela. Incluso para practicar, mi madre adoptiva estaba estresada y llevó a Clara ella misma. Le trajo una silla mullida, una mesa ajustable e incluso puso aire acondicionado en la sala de exámenes de Clara, preocupada por si el calor la afectaba. Como dicen, los niños que no estudian necesitan más equipo. Pensé en cómo me trataba mi madre adoptiva y me pregunté cómo podía decir que me trataba como si fuera su hija. Nunca me llevó a la escuela. Una vez sufrí un golpe de calor haciendo deporte y ni siquiera vino a visitarme. Clara se acercó fingiendo dulzura. Hermana, mamá y yo no estamos enfadadas por el pasado. Hazlo bien y te perdonaremos. Le di una sonrisa fría, gracias, pero no. Mi madre adoptiva me miró y preguntó, ¿terminaste todos los exámenes de práctica que te envié? Asentí con calma, sí, lo hice. Por si acaso, les había pagado a las criadas para que copiaran todas las respuestas. Satisfecha, le dio una palmadita a Clara y dijo, no te preocupes, querida. Hazlo lo mejor que puedas. Como un pájaro orgulloso, presumió a gritos ante otros padres, tus calificaciones suben y bajan, siempre primera o segunda. ¿Cuándo se estabilizarán? Clara se lo tomó muy en serio porque este examen era su mayor fracaso hasta la fecha. Estaba tan estresada que casi lloró, sacando solo unos 400 puntos, mucho menos que antes. En cuanto a mí, aspiraba a una calificación promedio, no excelente, pero mucho mejor que antes. Aún así, mi madre adoptiva estaba furiosa. El día de los resultados, me agarró del brazo en la escuela y me gritó enojada, ¿estudiaste siquiera después de irte de casa? ¿Terminaste los trabajos que te di? Asentí con calma, sí, todo listo. Sorprendida, casi se cae y preguntó, entonces, ¿por qué a Clara le fue tan mal? Fingí ser inocente, ¿qué tienen que ver mis hábitos de estudio con ella? ¿Los trabajos eran para mí o para ella? Quizás eran para comprobar mi progreso. Al verla atónita, añadí con sarcasmo, la única que lo está haciendo peor es ella. Mi hermana dijo que hizo todos los trabajos, ¿verdad? Quizás te concentraste en mí y la ignoraste, y por eso sus notas bajaron. Así que deja de preocuparte por mí y concéntrate en tu propia hija. Mi madre adoptiva y Clara se quedaron sin palabras, obligadas a ocultar su enojo. Esa noche vinieron a la villa insistiendo en que querían aceptarme de vuelta. Mi madre adoptiva intentó sonar noble y dijo que desde que me fui Clara había estado disgustada, que mi partida la había afectado y por eso le fue mal en el examen de práctica, así que yo debería volver. Su objetivo era simple, tenerme cerca las hacía sentir seguras, me necesitaban como su fuente de energía y éxito, pero su plan no funcionaría. Justo cuando mi madre adoptiva le decía a la criada que empacara mis cosas, mi verdadera madre bajó. Después de sacarla del hospital, encontré un buen médico y, siguiendo su consejo, tomó la medicina adecuada y descansó en la villa. Con el tiempo mejoró mucho, tenía menos episodios, pensaba con más claridad y se veía más saludable. Mamá oyó el ruido y bajó. Reconoció a mi madre adoptiva y preguntó fríamente, ¿qué haces aquí? Al ver que mi madre mejoraba, mi madre adoptiva se sorprendió, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro reflejó ira, frustración, culpa y miedo. Finalmente preguntó temblando, ¿cómo te has mejorado? Mi madre sonrió levemente y respondió con frialdad, no es bueno que esté mejor. Entonces mi madre adoptiva respondió bruscamente, fingiendo cordialidad, por supuesto, hermanita. Me alegro de que estés bien. Por cierto, ¿has pintado últimamente? Ya que estás mejor, definitivamente deberías pintar, ¿no? Era curioso cómo todavía quería utilizar a mi madre, pero yo ya le había contado a mamá sobre sus planes cuando estaba lúcida, así que ella ya no sería su recurso. Mi mamá, elegante como siempre, dijo, ya no.
Miró directamente a mi madre adoptiva y sonrió con sarcasmo. Sé que no soy lo suficientemente buena. Tú eres el verdadero talento. Luché toda mi vida, pero ahora estoy cansada. Puedes quedarte con el título. Mi madre adoptiva entró aún más en pánico y tartamudeó, pero mamá la interrumpió. ¿Hay algo más? Mi madre adoptiva me miró nerviosa e intentó de nuevo. Quiero recuperar a Ana y cuidarla antes de los exámenes. Mamá volvió a sonreír fríamente. No hay necesidad. Ana es mi hija y se queda conmigo. La miró como si fuera basura y añadió que antes le habían quitado a Ana sin poder detenerlas, y ahora se atrevían a molestarla, que las haría arrepentirse y que, como todo el mundo sabía que tenía una enfermedad mental, si las mataban no enfrentaría consecuencias, así que la probaran. Admito que mi madre asustó muchísimo a mi madre adoptiva. Finalmente le sonreí a mi tía atónita y dije que gracias por preocuparse, pero que como veía mamá estaba mucho mejor con mi ayuda, así que me quedaría allí, y en cuanto a mi hermana, que se asegurara de que estudiara mucho y no se preocupara por mí. Al final, mi madre adoptiva se fue con Clara, visiblemente conmocionada, sin saber si temía por ella misma o por Clara, pero mi venganza apenas comenzaba. Esa noche aparecieron en la televisión. En la pantalla, mi madre adoptiva llevaba un vestido elegante y parecía de clase alta, y Clara llevaba un vestido blanco con volantes, tacones y maquillaje, tratando de parecer una estudiante destacada e incluso usando gafas. Compartieron consejos para padres y me usaron como mal ejemplo repetidamente. Mi madre adoptiva lo había planeado todo para Clara, trabajando con los medios para hacerla parecer perfecta, rica, inteligente y exitosa, con la esperanza de que rápidamente se volviera famosa. El programa incluía pequeños cuestionarios para demostrar los conocimientos de Clara, pero ella fracasó completamente. No pudo resolver un problema de matemáticas. Se equivocó en conocimientos científicos básicos e incluso escribió mal algunas palabras al leer un poema antiguo. A pesar de que Ellen y el programa intentaron ayudarla a salvar las apariencias por ser televisión en vivo, se desató el caos en Internet. Mucha gente se preguntó si la imagen inteligente de Clara era falsa. Otros investigaron más y descubrieron que nuestra escuela le había prometido un lugar en una universidad de primer nivel, Oxford, y las dudas crecieron. No importaba cuánto intentara Ellen arreglarlo, el daño ya estaba hecho y la gente exigió respuestas a la escuela sobre cómo alguien como Clara consiguió un lugar garantizado. Durante esto, hablé con Sarah, la chica verdaderamente inteligente que competía con Clara por ese lugar. Sarah era muy brillante y a menudo intercambiaba el primer y segundo puesto con Clara, así que le dije que pidiera a sus padres que presionaran a la escuela para que hubiera una prueba justa entre ellas. Ante la presión en línea y de los padres, la escuela finalmente decidió que otro examen determinaría quién obtendría el lugar. Al ver que su autopromoción fracasaba y que su puesto estaba en riesgo, la madrastra de Clara llamó a la criada y preguntó preocupada si estaba estudiando. Incluso con su propia hija en problemas, todavía pensaba en mí, la adoptada, algo que haría llorar a cualquiera. La criada atendió la llamada en la sala mientras mi mamá y yo la observábamos, lo que la puso nerviosa, y bajo nuestra mirada dijo alegremente, «No se preocupe, señora. La señorita está estudiando mucho, está en el estudio ahora mismo. ¿Quiere que la traiga?» Su madrastra respondió irritada que no era necesario, que la dejara estudiar y que si no funcionaba le diera más pruebas de práctica, preguntándose qué le pasaba a Clara y por qué sus notas seguían bajando. ¿Por qué bajaban? Porque nunca fueron realmente las calificaciones de Clara. Usar mi trabajo para construir su imagen fracasó y todo se vino abajo, pero eso no fue suficiente. Personas como su madrastra y Clara necesitaban un juicio público, sentir miedo, ver sus sueños aplastados y convertirse en el hazmerreír, necesitaban dolor. Entonces publiqué anónimamente en línea que la puntuación de Clara en el último examen de práctica fue solo de 400 y que todo el mundo en la escuela lo sabía, preguntando cómo podría conseguir admisión directa con esas notas. Su madrastra y Clara se defendieron rápidamente alegando que estaba enferma durante el examen, pero yo tenía más pruebas y publiqué fotos de Clara en el extranjero, señalando que cuando estaba fuera estaba en hospitales o descansando y pasaba más tiempo divirtiéndose que estudiando, preguntando cómo llegó a ser un genio. Clara se enojó y pagó a personas en línea para inundar mi publicación, diciendo que era un genio natural con un coeficiente intelectual alto y que incluso un poco de estudio funcionaba mejor para ella que una persona normal estudiando todo el año. Para demostrarlo,
Clara posó para fotos y videos fingiendo que estudiaba, pero lo más gracioso es que estaba leyendo material extra que ni siquiera era de los exámenes, lo que solo provocó más burlas en línea. La gente discutió ferozmente en línea, defendiéndola o cuestionándola. Al final, todos estuvieron de acuerdo en esperar los resultados del siguiente examen de Clara para ver quién tenía razón. Al ver que todos miraban a Clara, finalmente sonreí. A Clara le gusta la atención, ¿verdad? Simplemente la pondré bajo el foco. Ahora, esa horrible pareja madre-hija debe estar aterrorizada. Clara y su madrastra vinieron a buscarme esa noche para presionarme a estudiar, pero mi madre las ahuyentó. Fingió tener una crisis nerviosa, sosteniendo un cuchillo y sentándose junto a la puerta principal. Clara y su madrastra ni siquiera se atrevieron a salir del coche y se fueron rápidamente. Cuando salieron los resultados del siguiente examen, Clara lo hizo aún peor y salió del top 500 de nuestra escuela. Su madrastra todavía intentó poner excusas, diciendo que Clara estaba estresada por el acoso en línea y no podía dormir, insistiendo en que esa no era su verdadera capacidad. Así que volví a agitar las cosas en internet con el mismo examen. Tu hija está estresada, pero ¿quién no lo está? ¿Por qué a otros no les fue mal? La suerte es parte de la habilidad. Si la mente de alguien no es fuerte, tal vez sea necesario consultar a un médico. Los exámenes de ingreso a la universidad no dan segundas oportunidades. La escuela canceló la plaza de Clara y se la dio a Sarah. Aún así, Clara no dejaba de quejarse en línea con su madrastra sobre cómo la intimidaban. Clara gritó a los medios: «Solo soy una jovencita, ¿por qué sigue atacándome en línea una persona anónima con malas intenciones? Es por ella que estoy tan molesta». Al verla hacerse la víctima, me reí y dije: ¿por qué no le piden a la escuela que muestre a todos el examen de Clara? Para ser justos, la escuela tuvo que publicar los exámenes de Sarah y Clara. Así, Clara se enfrentó a su segunda gran vergüenza pública. Su examen fue un desastre y su ensayo estaba lleno de faltas de ortografía. A pesar de vivir en el extranjero, incluso cometió errores en alemán. Las burlas en línea empeoraron y Clara y su madre adoptiva estaban desesperadas. Con los exámenes cerca, me acorralaron en la escuela. Su madre levantó la mano para golpearme, gritando que seguro era porque no había estado estudiando y que desde que me mudé debía haberme relajado, de lo contrario Clara no estaría así. Actuando confundido, mostré mis puntajes del examen y dije que lo sentía, que había mejorado desde el último examen, fingiendo desconcierto. Cualquiera podía ver que estaba estudiando y que la verdadera vaga era mi hermana. Clara y su madre se quedaron en silencio, atónitas. Salí orgulloso. Después de toda mi planificación, por fin vi resultados, aunque comparado con el dolor que nos causaron a mi madre y a mí, esto era solo el principio. Sara me pidió vernos y me dio las gracias por la idea, diciendo que si no, habría perdido la plaza garantizada frente a Clara. Le respondí que la habría conseguido de todos modos. Sarah sonrió con suficiencia, visiblemente aún enfadada con Clara, porque no quería que alguien que no la merecía la obtuviera. Luego me miró de arriba abajo y dijo que siempre pensó que mis notas deberían ser tan buenas como las suyas y preguntó por qué solía sacar malas notas a propósito. Hizo una pausa y añadió que había oído que yo era amiga de la madre y la hija de los Miller, así que para qué ayudarla. Sonreí y dije que tenía mis razones, que a mí tampoco me agradaban los impostores. Seba me dio algo por ayudarla, una grabadora que registraba claramente los arrebatos de locura de Ellen. La madre de Seba trabaja en una cadena de televisión y a Ellen le encantaba usar los medios para generar publicidad, por lo que trataba a menudo con gente de la televisión. Desde que mi madre enfermó, su condición varió, lo que significaba que las supuestas habilidades artísticas de Ellen eran inconsistentes. Se equivocó varias veces en televisión, pero siempre amenazaba con editarlo, culpando a otros por sus errores y haciendo berrinches tras bambalinas. Si esa grabación saliera a la luz, la reacción del público hacia Ellen sería imaginable. Al escuchar los gritos en la grabadora, sonreí con suficiencia, la tomé y dije con calma: gracias, sé exactamente cómo usar esto. Después de dejar a Seba, Ellen me llamó furiosa, gritándome que volviera a casa. Cuando llegué a la casa de los Miller, Ellen y Clara estaban muertas de miedo. Clara sollozaba con la nariz roja, rompiendo cosas en la sala y gritando que su vida estaba arruinada por culpa de ese perdedor y que no sabía cómo enfrentarse a alguien. Entré y me senté en el sofá. Ellen me fulminó con la mirada,
con la voz temblorosa de ira, preguntando si me atrevía a volver. Fingiendo inocencia, pregunté por qué no, que ella me lo había pedido. Su madre me lanzó papeles y me susurró si era cierto que le había quitado el puesto garantizado a Clara. No entendía cómo lo sabía, pero ya no importaba. Encendí la grabadora a escondidas y empecé a interrogarla, fingiendo estar loca. Clara gritó que qué importaba si lo había hecho y me llamó malagradecida, diciendo que su madre y ella habían sido muy buenas conmigo y que me habían dado tanto, preguntando cómo se los pagaba, traicionándolas. Me reí y dije que me habían tratado bien obligándome a aprender constantemente solo para ayudar a Clara. Ellen y Clara se sorprendieron cuando continué. Primero, Ellen me sacó del hospital y usó su dinero y poder para intimidar a mi madre enferma y separarnos, todo para que yo pudiera ser el sustituto de Clara, solo una herramienta. Segundo, pregunté si alguna vez me sentí querido en su casa, pues solo me obligaron a aprender, me golpearon, me regañaron y nunca me trataron como familia. Me hicieron trabajar más duro que a un animal y ni siquiera me dejaron descansar. A pesar de todo, su madre intentó actuar con bondad, diciendo que lo había hecho todo por mi bien, a lo que me burlé diciendo que si fuera por mi bien no se estaría desmoronando ahora. Me acerqué a Ellen y susurré para que solo nosotras pudiéramos oír, diciéndole que sabía que antes de que los Mellor la acogieran no era nadie, preguntándole cómo se había convertido en una artista famosa y acusándola de haber robado el talento de mi madre y de querer ahora que su hija robara el mío, diciéndole que siguiera soñando y que sus buenos días y los de sus hijas se habían acabado. Ellen se quedó paralizada, probablemente sorprendida de que supiera su plan. Finalmente dejó de fingir amabilidad y mostró su lado cruel, admitiendo que lo había hecho y que mi madre y yo solo éramos herramientas para Clara y para ella, que todos pensaron que nos acogió por bondad, pero que quería que sufriéramos y las ayudáramos a salir adelante, que le encantaba verme atormentada mientras se reían de mi madre en el hospital y que, mientras tanto, ella era famosa y admirada. A eso solo pude responder que siguiera hablando si le servía de algo. Le sonreí a mi madre adoptiva y pregunté si ya había terminado y si podía irme. Pero se negó e hizo que los guardias me lo impidieran. Fruncí el ceño y pregunté qué quería. Se burló señalándome y gritando que había arruinado a su hija y que me arruinaría, que no esperara ayuda y que incluso si desapareciera nadie se preguntaría si fue un accidente ni a quién le importaba. Al ver su mirada de locura, supe que estaba desesperada y reí con frialdad, diciendo que si habría a quien le importara, porque mi mamá lo haría, y entonces mi madre llegó a la casa de los Mellor con la policía, lo cual era mi plan antes de visitar a Ellen y Clara. Desde que Ellen me quitó el tubo de oxígeno en el pasado, sabía que podía matarme y no iba a encontrarme con ella sin estar preparado. Fue divertido, realmente. Ellen pensó que podría confesar y escapar. Le dije a la policía que Ellen y Clara querían matarme, pero intentaron hacerse las víctimas ante la policía. Ellen gritó que era un malentendido y que yo era su hija adoptiva siempre causando problemas, que me había traído a casa para guiarme y que llamaba a la policía con mentiras, pero por suerte estaba preparada y la silencié con la grabadora. Al final, arrestaron a Ellen y a Clara. Durante la investigación se reveló cómo Ellen incriminó a mi padre, lo que llevó a su encarcelamiento, porque no soportaba que mis padres fueran felices juntos y ni siquiera lo perdonó mientras estuvo encarcelado. Finalmente, ambas fueron sentenciadas, lo que provocó un gran revuelo mediático. También publiqué la grabación que Seba me dio, además de la confesión de Ellen en la villa, lo que llevó la ira pública al máximo. Todos en línea condenaron a Ellen y a Clara por su crueldad, aunque no sabían lo del robo de la suerte y pensaban que Clara lo había logrado porque la ayudé a hacer trampa y que las pinturas de Ellen eran obra de mi madre. No me importó, daba igual. Clara no pudo soportarlo, antes amada, ahora odiada y ridiculizada, no pudo afrontar la caída y terminó con su propia vida. La muerte de Clara devastó a Ellen, quien sufrió un derrame cerebral, quedó paralizada, no podía hablar con claridad y solo babeaba. En cuanto a mí, me fue muy bien en el examen de admisión a la universidad y entré en la misma universidad que Seba. Antes de empezar la escuela, fui a la exposición de arte de mi madre y le dije que sus pinturas eran increíbles y que, incluso cuando Ellen le robó el talento, no pudo igualarla. Mi madre sonrió suavemente, suspiró y me dio una palmadita en la cabeza, diciendo que el cielo recompensa el trabajo duro, que los conocimientos y habilidades, una vez adquiridos, pertenecen para siempre, pero que hay que valorarlos, y que incluso en la universidad debía estudiar mucho, porque el único que puede robarte el talento eres tú mismo. Asentí con entusiasmo, lleno de esperanza por el futuro,
convencido de que confiar en uno mismo siempre es el mejor camino.